Mi nombre es Emily Grace Thompson, y el 5 de junio de 2024 experimenté un acontecimiento que cambió mi vida y alteró para siempre mi comprensión de la oración. En un momento que debería haber marcado el final de mi vida, recibí una profunda comprensión de una verdad que ya no puedo guardarme para mí. A los 39 años, era una enfermera titulada dedicada que trabajaba en el concurrido departamento de urgencias de un hospital de Phoenix, Arizona. Amaba mi trabajo, aunque a menudo me consumía. Ayudar a los demás era mi verdadera vocación, pero entre las largas horas, el estrés creciente y la crianza de 2 hijas adolescentes como madre soltera, rara vez me tomaba el tiempo para reflexionar sobre mi vida espiritual. Si bien siempre había creído en el poder de la oración, en el fondo, no estaba segura de que tuviera un impacto real en mi existencia cotidiana. Pero todo cambió ese fatídico jueves, 5 de junio de 2024. El día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé a mis hijas para la escuela a toda prisa y luego me fui corriendo al trabajo, con el café en una mano y el teléfono en la otra mientras revisaba mi agenda del día. El sol acababa de salir, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras tarareaba la música de la radio, perdida en el ritmo de la mañana. Entonces, sin previo aviso, todo se hizo añicos en un instante. Un conductor distraído, que iba a exceso de velocidad y no se dio cuenta de que la luz roja estaba en rojo, chocó contra mi auto con una fuerza ensordecedora. El choque fue catastrófico. Mi auto giró sin control y todo a mi alrededor se oscureció. Más tarde me enteré de que mi corazón se había detenido durante casi 8 minutos. Desde un punto de vista médico, estaba clínicamente muerta. Sin embargo, en esos 8 minutos de nada, ocurrió algo extraordinario, algo que alteró mi percepción de la vida, la muerte y la naturaleza misma de la oración. Cuando recuperé la conciencia, la primera sensación que me invadió fue una abrumadora sensación de ingravidez. No había dolor, ni miedo, ni pánico, solo una paz que lo abarcaba todo, una serenidad que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Sentí como si todo mi ser hubiera sido elevado desde los confines de la tierra, liberado del mundo físico que una vez me había tenido cautiva. Las cargas que había llevado durante tanto tiempo, miedos, preocupaciones, ansiedades, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Desaparecieron en un instante, como si la niebla de mis luchas diarias hubiera sido barrida por una suave brisa. En ese momento, me sentí libre, completamente liberada. No hubo una transición brusca, ninguna caída o ascenso dramático como alguna vez había imaginado cuando pensaba en la otra vida. No fue una experiencia discordante en absoluto. Más bien, sentí que siempre había estado en este lugar, y solo ahora estaba tomando conciencia de ello. La sensación era de conciencia pura y expansiva, una comprensión profunda de algo mucho más grande que yo, algo que nunca antes había comprendido. Vasto, más allá de todo lo que podría haber imaginado durante mi vida en la Tierra, el espacio en el que me encontraba no se parecía a nada que hubiera conocido. No era el tipo de lugar que se adhiriera a la estructura familiar del tiempo y el espacio. No había principio ni fin, ni pasado ni futuro, solo un presente eterno. Ni siquiera podía recordar cómo había sido tener un cuerpo. Era como si me hubiera despojado de mi forma física por completo, liberado de las limitaciones de los huesos, los músculos, las articulaciones doloridas o las extremidades cansadas. No había incomodidad ni cansancio, solo un estado de existencia pura. Simplemente estaba, suspendido en un estado de perfecta libertad, una ligereza que parecía impregnar mi ser. Sentí como si me hubiera fusionado con el aire que me rodeaba, mezclándome a la perfección con la vasta extensión, como si fuera un elemento que regresaba al flujo del universo. La sensación de libertad no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Todo el peso de mi existencia terrenal, mis responsabilidades, mis remordimientos, mis preguntas sin respuesta, parecían ahora triviales. Se disolvieron en un instante, se evaporaron en la nada. Estaba en paz. Una paz completa.
Entonces, una sensación aún más profunda, una paz profunda y abrumadora que resonó en lo más profundo de mi alma, no era solo la ausencia de agitación, era la presencia de algo vasto, algo que lo abarcaba todo, algo que abrazaba y calmaba cada parte de mí. No había miedo, ni ansiedad, ni sensación de urgencia. El tiempo, tal como lo conocía, dejó de existir. El tic-tac del reloj, las presiones del reino terrenal, desaparecieron por completo. En su lugar, estaba la sensación de un eterno ahora, un momento infinito que se extendía sin fin. No necesitaba preguntarme dónde estaba ni cómo había llegado. No había confusión, ni pánico. Simplemente existía en este increíble estado del ser, completamente inmersa en la paz que me rodeaba. Y mientras me permitía instalarme más en la serenidad de este lugar extraño y maravilloso, abrí mis ojos, aunque, en verdad, no estaba segura de si todavía tenía ojos. Sin embargo, el acto de mirar se sentía natural. Ante mí se extendía una extensión infinita de luz. Se extendía más allá del horizonte, más allá de los límites de mi percepción, hasta donde podía sentir. No había paredes, ni suelos, ni estructuras. No era un lugar en ningún sentido convencional. No era una habitación, un edificio, ni siquiera un cielo abierto. Era simplemente luz, un mar infinito de luz tan pura, tan radiante, que no abrumaba mis sentidos. En cambio, me bañaba en un resplandor suave y reconfortante. No era cegador ni áspero, era suave, envolvente y vivo. Podía sentir la luz que me rodeaba, no solo físicamente, sino en las partes más profundas de mi alma. Este no era el cielo que había imaginado, el lugar de las puertas de perla, las mansiones imponentes o los coros de ángeles cantando himnos. No había calles doradas ni belleza extravagante. En cambio, este lugar era simple pero infinitamente profundo. No era un reino de espectáculo o grandeza. Era un reino de pura presencia, un espacio donde simplemente existir era todo lo que había. La luz no me deslumbraba ni me cegaba, me invitaba a entrar. No era ostentosa, pero llenaba cada parte de mí con una profunda sensación de conexión y plenitud. Era el tipo de presencia que trascendía las palabras. La luz parecía poseer una conciencia propia, una fuerza viva y palpitante que me envolvía, envolviéndome en su energía. Era calidez, amor y luz a la vez. Podía sentirlo, no solo como una sensación física, sino como un conocimiento profundo que trascendía el intelecto. Era como si la esencia misma de este lugar vibrara con amor y energía, cada parte de él estuviera viva con una presencia tan pura, tan profunda, que estaba más allá de todo lo que había conocido en la vida. Una frecuencia armoniosa llenaba el espacio, no solo una sensación de serenidad, sino una profunda sensación de alineación. Era como si todo a mi alrededor existiera en perfecto equilibrio, cada elemento de este vasto y luminoso mundo se entrelazara como hilos de un tapiz cósmico, cada pieza contribuyera al conjunto de una manera que apenas podía comprender. Mientras estaba allí, completamente inmersa en esta energía tranquila, me di cuenta de una presencia a mi lado. No era algo que pudiera tocar o ver con mis ojos físicos, pero sabía que estaba allí, innegablemente real. Podía sentirla, una presencia que no solo se sentía en un nivel superficial, sino algo mucho más profundo, una especie de conexión que resonaba en mi corazón y en mi alma. No era como la conciencia que tienes cuando alguien está cerca de ti en el mundo físico. Esta presencia despertó algo dentro de mí, llenándome de un amor tan profundo y tan puro que hizo que mi corazón se hinchara de reconocimiento, incluso sin ver una cara o sentir una mano. En ese momento supe exactamente quién era. No podía ver sus rasgos, pero en lo más profundo de mi ser lo reconocí. Y con ese reconocimiento vino una efusión de amor tan vasta y abarcadora que inundó mi corazón, llenando cada parte de mí con una paz inquebrantable. No era el tipo de amor que había conocido antes, no era el amor que viene de una persona, sino un amor universal, eterno, que existía más allá de toda comprensión terrenal. Su presencia era a la vez abrumadora y gentil. No exigía mi atención, pero me atraía de manera natural, como si la esencia misma del amor me envolviera en su abrazo. Me sentía a salvo,
completamente a salvo, como si nada en el mundo pudiera volver a hacerme daño. Era como si hubiera llegado a casa, a un lugar que ni siquiera sabía que extrañaba. Y entonces, escuché su voz. No era una voz que me llegara a través de los oídos, sino una que vibraba a través de mi ser, resonando en lo profundo de mi alma. Sus palabras no llegaron como sonido, sino como una resonancia profunda, un conocimiento que me llenó por completo. Emily, dijo, su voz resonando dentro de mí, hay algo que necesito mostrarte. Y así, entendí que mi viaje apenas comenzaba. Sin más explicaciones, Jesús comenzó a guiarme a través de la vasta extensión de luz. No podía entender bien cómo nos movíamos, si caminábamos, flotábamos o simplemente existíamos en ese espacio atemporal, pero nos movíamos juntos, atraídos por una fuerza invisible. La energía que nos rodeaba parecía cambiar y responder a su presencia. El espacio mismo parecía latir con vida, con un ritmo, como si la dimensión en la que estábamos estuviera viva, consciente e intencional. Mientras nos movíamos, algo extraordinario comenzó a desplegarse ante mí. Al principio, parecía un pequeño destello de luz, casi imperceptible, como una estrella distante en la oscuridad. Pero cuando me concentré en ella, la luz comenzó a expandirse, extendiéndose hacia afuera en todas las direcciones. Lo que había comenzado como un pequeño punto de iluminación se hizo cada vez más grande, transformándose en un vasto e intrincado tapiz, tejido por innumerables hilos de luz. Era como si la propia tela del universo se estuviera desplegando ante mis ojos, revelándose de una manera que nunca podría haber imaginado. El tapiz era más que hermoso, su vitalidad era indescriptible. Olas de energía pulsaban a través de él como las corrientes del océano, y los hilos brillaban en colores que nunca había visto, radiantes y vivos. Algunos de los hilos eran delicados, apenas visibles, mientras que otros eran audaces y brillantes, palpitaban con energía. El tapiz parecía moverse al ritmo, como si estuviera respirando, vivo con un propósito. ¿Qué es esto?, pregunté, incapaz de contener mi asombro. Jesús sonrió suavemente, sus ojos llenos de amor y comprensión, mientras se volvía hacia mí. Este es el tejido de la oración, explicó suavemente. Cada oración sincera que se haya ofrecido alguna vez está tejida en este tapiz. La oración no son solo palabras o pensamientos, es energía, una fuerza que da forma a la realidad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, profundas y cargadas de significado. Sentí que se filtraban profundamente en mi alma, como semillas plantadas en tierra fértil, listas para crecer hasta convertirse en una comprensión que cambiaría todo. En un momento que pareció extenderse sin fin, vi el hilo de luz brillando suavemente, su ritmo constante e inquebrantable. No era solo un fenómeno visual, podía sentir la energía de la oración vibrando a través de mi ser, un pulso que resonaba con compasión, esperanza y la emoción cruda del amor. Al concentrarme en él, vi cómo el hilo se entrelazaba con el vasto tapiz, su energía fluía en patrones delicados, conectando con los demás, creando una onda que se extendía hacia afuera. Esta oración, continuó Jesús, su voz llena de comprensión y ternura, es una oración por la sanación, una oración que busca llevar el peso del corazón de la hija mientras suplica por la recuperación de su padre. La energía de la oración parecía surgir, como si cobrara fuerza con cada momento, como si el tejido mismo de la existencia respondiera a su llamado. Observé con asombro cómo el hilo se movía, tejiendo suavemente a través de la intrincada red de luz, uniéndose a otras oraciones que estaban conectadas por hilos similares de compasión, esperanza y amor. La oración de la hija por su padre se mezcló con otras, oraciones de quienes cuidaban a sus seres queridos, que anhelaban la curación, que oraban por la fuerza para soportar. A medida que estos hilos de luz se fusionaban, el tapiz brillaba, vibrando con una intensidad que era a la vez hermosa y humilde. La oración por el Padre se movía por el espacio, irradiando calidez, una energía curativa que fluía hacia el corazón mismo del tapiz. Podía sentirla, no solo en mi mente, sino en mi cuerpo y alma. Era como si la luz misma fuera un conducto, que transportaba las esperanzas e intenciones de innumerables corazones y los unía en una fuerza unificada de energía divina.
No tenía ninguna duda de que esa oración, esa sincera súplica de sanación, estaba siendo escuchada y que estaba moldeando el mundo de maneras que yo todavía no podía comprender del todo. Mientras observaba, comprendí la profundidad de lo que Jesús me había mostrado. La oración era mucho más que meras palabras o deseos. Era una fuerza activa y viva, un poder que llegaba más allá del mundo físico, que se abría paso a través del tiempo y el espacio, moldeaba el curso de los acontecimientos y producía cambios de maneras visibles e invisibles. Era una fuerza que nos conectaba a todos, no solo con Dios, sino entre nosotros. Cada oración, por pequeña que fuera, contribuía al vasto e intrincado tapiz de la vida, creando una red de luz que unía todas las cosas. Este es el verdadero poder de la oración, dijo Jesús, con su voz llena de autoridad serena. No se trata de pedir cosas de la manera en que el mundo entiende lo que es pedir. Se trata de alinear tu corazón con lo divino, conectarte con el flujo de la creación y convertirte en un participante activo en el desarrollo del universo. Mientras estaba allí, rodeada por el vibrante tapiz viviente, sentí que me invadía una profunda sensación de propósito. La oración no era solo un medio para pedir ayuda, era una forma de participar en la obra divina de la creación. Era una forma de dar forma a la realidad, de influir en el curso de los acontecimientos, de brindar sanación, consuelo y transformación. Era una forma de tocar lo divino y, al hacerlo, de transformar el mundo que nos rodeaba. Sentí que el peso de esta verdad se asentaba profundamente en mí, y con él llegó una nueva comprensión de mi propio papel en el mundo. Ya no era solo una observadora de la vida, era una participante en su creación continua. La oración era mi conexión con lo divino y, a través de ella, tenía el poder de ayudar a dar forma al mundo, de traer luz a la oscuridad y de participar en el milagroso desarrollo de la voluntad de Dios. Y en ese momento, supe que mi viaje recién había comenzado. El tapiz de la oración era inmenso y yo apenas había comenzado a comprender su profundidad y poder. Pero yo sabía, con certeza, que la oración sería mi guía, mi conexión con lo divino y la clave para liberar el poder transformador que existía dentro de mí. Mientras observaba la vasta y luminosa extensión del tapiz, se hizo aún más claro que la oración era más que una simple expresión, era una energía viva, que respiraba, resplandeciente de vida y propósito. La oración de la joven por la curación de su padre no era simplemente una petición, era una fuerza poderosa y radiante que llevaba el peso de su amor, esperanza y miedo. Podía sentir que detrás de cada palabra de su oración, había una rendición, una renuncia al control y una ofrenda de sus deseos más profundos por algo más grande que ella misma. La energía de la oración se extendió por el intrincado tejido del tapiz, tocando innumerables hilos. Cada hilo representaba una persona, un momento, un potencial, y pude ver cómo la oración comenzó a influir y cambiar todo lo que encontraba. Fue como si la oración hubiera desencadenado una serie de reacciones, cada una de las cuales alteraba suavemente el curso de los acontecimientos de maneras tanto sutiles como profundas. Vi a la doctora del padre, que en el pasado había sido una mujer de estricta lógica y escepticismo, inspirada de repente a actuar siguiendo un impulso que nunca había considerado. La oración pareció llegar más allá de su formación profesional, tocando su corazón y guiándola hacia una decisión que antes le había parecido impensable. Su mente, normalmente limitada por la razón y la evidencia, ahora estaba abierta a la posibilidad de algo más. Decidió probar un tratamiento experimental, uno que podría salvar la vida del padre pero que conllevaba riesgos significativos. Podía sentir que la energía de la oración llegaba aún más profundamente, a medida que el cuerpo del padre comenzaba a responder. Era como si las mismas células de su cuerpo escucharan la oración y se alinearan con su energía, reforzando su sistema inmunológico, instándolo a luchar contra la enfermedad. Hubo un cambio profundo en el ritmo de su cuerpo, una realineación del mundo físico para que coincidiera con la intención divina de su curación. Pero la oración no se detuvo allí. Vi cómo se extendió a la familia del padre, una familia desgarrada por años de tensión y dolor no resuelto. A medida que la oración se extendía por sus vidas, vi una transformación notable. Las viejas heridas comenzaron a sanar, y los miembros de la familia, una vez distantes y divididos,
ahora se unieron por una fuerza invisible. Observé cómo comenzaron a abrir sus corazones unos a otros, ofreciendo perdón y amor de maneras que nunca antes lo habían hecho. La oración había abierto una puerta que ni siquiera sabían que estaba allí, una puerta a la reconciliación y la sanación. La oración había creado un espacio para que sucediera lo imposible. La energía del amor, que una vez había estado enterrada bajo años de amargura, ahora llenaba sus corazones, y los muros entre ellos se derrumbaban. Era como si el mismo acto de orar hubiera invitado a la paz y la restauración a sus vidas, trayendo unidad donde antes había habido división. Al volverme hacia Jesús, me sentí abrumada por el inmenso poder de lo que acababa de presenciar. ¿Es esto lo que realmente hace la oración?, pregunté, con mi voz llena de asombro. Jesús sonrió con dulzura, con los ojos llenos de amor y comprensión. Sí, dijo suavemente. La oración no es solo una petición. Es un acto de creación. Cuando oras con fe y amor, te alineas con la voluntad de Dios y participas en la obra divina de dar forma a la realidad. Sus palabras fueron como una semilla plantada en lo profundo de mi alma, y cuando echaron raíces, me di cuenta de la profundidad de su verdad. La oración no era solo algo que hacías para pedir ayuda o orientación, era una fuerza dinámica que daba forma al mundo que te rodeaba. Era una participación activa en la obra de Dios, una creación con lo divino. Cada oración, cuando se ofrecía con amor y fe, era una contribución al desarrollo del universo, una onda que se extendía y alteraba el curso de los acontecimientos de maneras que no siempre podíamos ver. Luego, Jesús me mostró más ejemplos, cada uno de los cuales revelaba el poder transformador de la oración en diferentes formas. Me mostró oraciones de gratitud, oraciones que no buscaban cambiar nada, sino más bien reconocer y mejorar el bien que ya estaba presente. Estas oraciones eran sencillas pero profundas, irradiaban una suave luz dorada que calentaba todo lo que tocaba. Vi a una madre ofrecer una oración de agradecimiento por la salud de sus hijos. Su oración no pedía nada, era una expresión de profunda gratitud por las bendiciones que ya tenía en la vida. A medida que la oración se extendía por su familia, vi cómo ablandaba los corazones, traía comprensión y creaba una sensación de paz y alegría. No se trataba de arreglar o cambiar, se trataba de reconocer la bondad ya presente e invitar a más de ella al mundo. La energía de estas oraciones de gratitud no intentaba alterar la realidad, simplemente magnificaba la belleza y la bondad que ya existían, permitiendo que quienes las rodeaban las vieran y sintieran con más claridad. Estas oraciones eran un recordatorio de que, a veces, los actos de oración más poderosos no son los que buscan cambiar el mundo, sino los que nos ayudan a ver la presencia divina en el mundo tal como es. A través de todo esto, comencé a entender que la oración no era solo un medio de comunicación, sino una fuerza viva y dinámica, un poder que podía moldear la realidad de maneras visibles e invisibles. Ya fuera una oración para sanar, para pedir perdón o para pedir gratitud, cada una era un hilo que se tejía en el gran tapiz de la vida y que cada una contribuía a la obra divina de la creación a su manera. Y mientras estaba allí, rodeada por este tapiz de oración en constante expansión, supe que mi propio viaje acababa de comenzar. Comprendí que la oración no era algo separado de mi vida, era la esencia misma de mi conexión con lo divino. Era una manera de participar en la creación del mundo, de traer luz y sanación a la oscuridad y de ser parte de algo mucho más grande que yo. Mientras Jesús continuaba revelándome la profundidad del poder de la oración, sentí una profunda sensación de asombro. La siguiente parte del tapiz que me mostró fue un estallido de luz verde y azul radiante, intensa pero relajante. Esas eran las oraciones de sanación, energía que no era solo una manifestación externa, sino una fuerza capaz de transformar el dolor en paz. Observé a una mujer, agobiada por un profundo dolor emocional, rodeada por la luz sanadora. La luz la envolvió como un capullo, calmando la crudeza de su dolor. Pero no se detuvo en aliviar su sufrimiento, sino que deshizo los pesados nudos de dolor, ira y pérdida que se habían incrustado en su corazón. Podía sentir que la tensión de su cuerpo se aflojaba a medida que la energía llegaba a lo más profundo de su alma, transformando las emociones oscuras y estancadas en un suave flujo de paz y sanación.
La expresión de la mujer se suavizó, su corazón se alivió y vi cómo se liberaba de años de dolor y su alma alcanzaba un estado de equilibrio y serenidad que nunca antes había conocido. Me di cuenta de que esto era el poder sanador de la oración, no solo un alivio del dolor, sino un cambio profundo y transformador que restauraba a la persona en su totalidad, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, Jesús me mostró oraciones para recibir orientación. Estas oraciones eran distintas, se manifestaban como vívidas corrientes de luz violeta, que latían con claridad e intención. La luz violeta atravesaba el vasto tapiz como un faro, y su brillo aportaba una definición nítida a los caminos inciertos que se avecinaban. No era solo una dirección tenue, era una fuerza brillante y audaz, como la energía misma de la oración que descendía para iluminar el camino a seguir con precisión. Vi a un joven atrapado en el torbellino de la indecisión, dividido entre dos opciones que cambiarían su vida. Estaba perdido en la niebla de la confusión, sin saber qué dirección tomar. Mientras oraba, apareció el arroyo violeta, que atravesó la incertidumbre y disipó las sombras que lo rodeaban. La niebla se disipó y, de repente, pudo ver el camino que tenía por delante, claro como el cristal, firme y lleno de propósito. Me di cuenta de que su oración no solo pedía ayuda, sino que había abierto un canal por el que fluía la claridad divina, guiándolo con certeza y confianza. En ese momento, comprendí que la oración para pedir guía no consistía en pedir respuestas, sino en recibir la visión para ver las respuestas que ya estaban allí. A medida que Jesús seguía mostrándome la naturaleza multifacética de la oración, mi comprensión se profundizó. La oración no era solo un medio para buscar ayuda o una forma de pedir resultados específicos, era una fuerza viva, una forma de alinearse con el flujo divino, de participar en la creación continua del mundo. Ahora veía que cada oración era una expresión de confianza en el plan divino, un compromiso de ser parte de ese plan, de dar forma a la realidad en asociación con Dios. La siguiente revelación llevó esta comprensión a un nuevo nivel. Jesús me guió a través del tapiz, mostrándome un nuevo y mayor conjunto de hilos. No eran oraciones individuales, eran la energía colectiva de muchas voces que se unían con una intención compartida. Un grupo de personas, esparcidas por todo el mundo, estaba orando por la paz en una región devastada por la guerra. Sus oraciones, aunque separadas en voz, se combinaron para formar una única y abrumadora ola de luz. Mientras me concentraba en esta oración colectiva, observé con asombro cómo la energía comenzaba a crecer, expandiéndose hacia afuera como una red de luz masiva, llegando más allá de las personas que oraban para tocar los corazones y las mentes de quienes ocupaban posiciones de poder. La luz parecía ondular a través del tiempo y el espacio, tocando a los líderes mundiales y cambiando sus perspectivas. Vi cómo la ira y la agresión en sus corazones comenzaron a suavizarse, como la animosidad entre las naciones comenzó a disolverse. La energía de la oración colectiva reemplazó su odio por comprensión y empatía, y lentamente, su deseo de guerra se convirtió en un deseo de paz. Pero el poder de la oración colectiva no se detuvo en los líderes. Vi cómo llegó a la gente común, a aquellos cuyas vidas se vieron más directamente afectadas por el conflicto. Los inspiró a tomar acción, a extender la compasión a través de las líneas enemigas, a ofrecer una mano de paz y bondad donde antes había habido división. Fui testigo de cómo desconocidos se abrazaban, dejando de lado sus diferencias en nombre de una esperanza compartida de paz. La red de oración era poderosa, creando ondas que se extendieron mucho más allá del círculo inmediato de quienes oraban. La energía colectiva tenía la capacidad de cambiar corazones, mentes e incluso el curso de la historia. Comprendí que esta era una de las verdades más profundas sobre la oración, no era solo un acto individual, sino una fuerza que podía unir a las personas en un propósito, amplificando sus intenciones y creando una ola de transformación que podía llegar a todo el mundo. Y en ese momento, comprendí que la oración no era solo una transformación personal, era una transformación del mundo. A través de la oración colectiva, no solo estábamos invitando al cambio a nuestras propias vidas, sino que estábamos contribuyendo a la configuración del mundo mismo. Era un llamado a la unidad, a unirnos con otros en nombre del amor, la sanación y la paz. A través de la oración,
éramos parte de la obra divina de la creación, participando en el desarrollo de la voluntad de Dios en la tierra. Mientras estaba allí, rodeada por este magnífico tapiz de oración, supe que el poder de la oración era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de lo que habíamos pedido, sino de lo que nos estábamos convirtiendo en el proceso y de cómo nuestra conexión con lo divino estaba dando forma al mundo que nos rodeaba. Que mis oraciones sean una expresión de amor, una rendición a tu voluntad y un conducto para que tu poder divino fluya hacia el mundo. Que mis palabras no sean meras expresiones, sino energía viva, entretejida en el tapiz de la creación, que traiga sanación, paz y transformación a todos los que sean tocados por ellas. Que siempre busque alinear mi corazón con el tuyo, escuchar tu guía y participar en el desarrollo de tu propósito. Mientras susurraba estas palabras en mi corazón, sentí que una profunda sensación de paz se apoderaba de mí. La magnitud de lo que acababa de aprender me abrumaba y, sin embargo, en ese momento, sentí que había tocado algo infinito y hermoso. La oración ya no era solo un ritual o una petición, era una invitación a alinearme con Dios, a convertirme en parte de su obra en el mundo. Jesús estaba a mi lado, su presencia irradiaba amor y comprensión. Podía sentir que Él estaba complacido con mi comprensión, pero también sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Había más que aprender, más que experimentar. Pero por primera vez, sentí que estaba realmente lista para abrazar la profundidad de la oración. Recuerda, dijo suavemente, que la oración no tiene que ver con el resultado, sino con la relación. Se trata de permitirte estar completamente presente con Dios, de entregar tu voluntad a la suya y de confiar en que Él trabajará a través de ti para el bien de toda la creación. Con estas palabras, el tapiz que tenía ante mí pareció brillar y latir, como si estuviera vivo de energía. Era como si la estructura misma del universo estuviera resonando con las oraciones que se habían ofrecido, y me di cuenta de que, en cierto modo, cada oración jamás pronunciada era parte de este ritmo cósmico eterno. No eran solo las oraciones de quienes me habían precedido, eran cada oración, cada pensamiento, cada intención, entretejidas en un todo único y magnífico. En ese momento supe que formaba parte de algo mucho más grande que yo. Era un hilo en el tapiz, que contribuía con mis oraciones, mis intenciones, al gran diseño. Y con esa comprensión llegó un profundo sentido de propósito. La oración no era solo acerca de mí, era acerca del mundo, de las conexiones entre todos nosotros, de llevar sanación y luz a cada rincón de la existencia. Mientras estaba allí, bañada por la luz del tapiz, me di cuenta de que me habían dado el regalo más preciado de todos, el regalo de participar en la obra divina de la creación. La oración ya no era solo algo que hacía, era algo en lo que me convertía. Y en ese devenir, sentí una profunda sensación de conexión con Dios, con el universo y con todos los que me rodeaban. Con una última mirada amorosa de Jesús, la visión del tapiz comenzó a desvanecerse, pero la comprensión permaneció. La oración no era solo acerca de pedir, era acerca de ser. Estar presente con Dios. Ser un vehículo para su amor y poder. Y en ese ser, estaba conectada con todo. El camino que me esperaba sería largo, pero ahora entendía mi papel. La oración ya no era solo una cuestión de qué podía pedir, sino de cómo podía abrir mi corazón para recibir, dar y ser parte del gran tapiz de la vida que se desplegaba. La quietud a mi alrededor parecía hacerse más profunda mientras reflexionaba sobre la verdadera naturaleza de la oración. No era una simple petición de que algo fuera diferente, sino una invitación sagrada a alinearme con el propósito divino, a dejar de lado la necesidad de controlar y confiar en el fluir de la voluntad de Dios. Las palabras entrega, fe y confianza resonaron profundamente dentro de mí, transformando mi comprensión de la oración de un acto pasivo a una participación activa en el desarrollo del plan más grande de la vida. Sentí que estaba de pie al borde de algo vasto e imponente. La oración, ahora sabía, no era un acto aislado sino una conexión viva y vibrante que trascendía el tiempo y el espacio. Cada oración era como un hilo tejido en la intrincada tela del universo, conectando cada alma, cada corazón, con la presencia divina.
La presencia de Jesús a mi lado era una constante reconfortante, y mientras me miraba con ojos llenos de compasión, comprendí que no solo me estaba mostrando cómo orar, me estaba enseñando cómo estar en relación con Dios. A través de la oración, nos abrimos, no solo a recibir sino a dar, a derramar el amor, la gracia y la paz que fluyen de lo divino en cada rincón de nuestras vidas. Era un intercambio constante, una asociación con Dios, donde nuestros corazones y mentes se alineaban con su voluntad. La oración, dijo Jesús, es una forma de vivir. No es solo un momento de palabras, es cada pensamiento, cada intención, cada acción que fluye de un corazón alineado con el amor de Dios. Me quedé allí asombrada, sintiéndome humilde y empoderada por esta revelación. La oración siempre me había parecido una lista de cosas para pedir, una forma de buscar guía o consuelo. Pero ahora, vi que era mucho más. Era una manera de estar plenamente presente con Dios, de entregar nuestro entendimiento pequeño y finito a la inmensidad de su sabiduría infinita. La oración no era solo para momentos de necesidad, era un flujo continuo de conexión, un canal abierto a través del cual el amor de Dios podía llegar a nosotros y, a su vez, fluir a través de nosotros hacia el mundo. Al alejarme de ese espacio sagrado, supe que mi vida nunca sería la misma. La oración ya no sería un ritual que yo realizaba, sería una expresión viva de mi relación con Dios. Cada momento, cada respiración, cada acción podría convertirse en una oración, una manera de conectar, alinear y rendirme a la voluntad de Dios. Ya no era solo un participante pasivo en la vida, a través de la oración, me había convertido en un co-creador activo con lo divino, dando forma al mundo con cada pensamiento, cada palabra, cada oración. Y en esta comprensión, encontré una nueva sensación de paz, un nuevo sentido de propósito. Ya no estaría agobiada por la necesidad de controlar cada resultado. En cambio, confiaría en que la sabiduría y el amor de Dios me guiarían, y daría un paso adelante con fe, sabiendo que el poder de la oración, de la entrega y la alineación con lo divino, estaba transformando no solo a mí, sino al mundo que me rodeaba. Fue en este espacio tranquilo y sagrado donde me di cuenta del verdadero poder de la oración, para dar forma a la realidad, para sanar, para amar, para transformar. Y en ese momento de entrega, sentí una profunda conexión con lo divino, con el mundo y con el vasto tapiz de la creación que se despliega. Al reflexionar sobre estas lecciones profundas, siento un profundo sentido de gratitud y propósito. El viaje que experimenté, a través de las enseñanzas y revelaciones de Jesús, ha abierto mi corazón de maneras que nunca esperé. La oración ya no es un acto solitario o aislado, es una fuerza vital y viva que nos conecta a todos. Es el aliento mismo de nuestra relación con Dios, la invitación constante a alinearnos con su amor y su voluntad, y a participar en el desarrollo del plan divino para el mundo. La comprensión de que cada oración, por pequeña que sea, contribuye al gran tapiz de la creación me llena de asombro. Cada oración, como un solo hilo de luz, es parte de una red mucho más grande e intrincada que sostiene la vida, sana y transforma. En momentos de duda o incertidumbre, me recuerdo esta verdad, que mis oraciones, como las de los demás, tienen el poder de traer luz a la oscuridad, sanar heridas y crear espacio para la intervención divina. Ahora está claro que la oración no es solo una práctica o un ritual, es una forma de vida. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo, nos estamos convirtiendo en algo. Nos estamos convirtiendo en vasos de luz divina, llevando el amor y la sabiduría de Dios a cada rincón de nuestras vidas. Nos estamos alineando con la voluntad de Dios, rindiendo la nuestra y participando en la gran obra de creación y transformación. Al compartir esta comprensión con otras personas, espero inspirarlas a ver el verdadero poder de la oración, no como una herramienta para manipular las circunstancias, sino como un acto sagrado de alineación, fe y amor. Cuando oramos con intención, con amor y con entrega, nos convertimos en parte de la obra divina, moldeando el mundo de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo, pero que siempre sabemos que son verdaderas. Mientras continúo en este camino, llevo conmigo la profunda comprensión de que cada oración, cada momento de conexión con lo divino, es una oportunidad de ser parte del desarrollo del gran y hermoso plan de Dios para el mundo.
A través de la oración, nos alineamos con su propósito y nos convertimos en co-creadores con él, moldeando el mundo con amor, fe e intención divina. Que esta comprensión sea una luz que nos guíe a todos, recordándonos que la oración no es solo una forma de pedir, sino una forma de convertirse en las manos, el corazón y la luz de Dios en el mundo.